La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Sanando mis relaciones. Todo el tiempo establecemos relaciones interpersonales y muchas veces se enferman de tal manera que todos necesitamos sanar nuestras relaciones interpersonales. Vamos a ver cómo con la ayuda de Dios y su palabra podemos sanar nuestras relaciones interpersonales. Bienvenidos a Conectados con la Palabra. Seguimos en este programa en el cual podemos encontrar verdades de la palabra de Dios aplicadas al corazón, abriendo puerta para decisiones correctas en la vida del joven y de la familia. Seguimos estudiando el libro de 2 Samuel, ya estamos en el capítulo 3 y 4, ya estamos con el periodo de David como rey, y vamos a ver ahora en el relato bíblico cómo David decide dejar atrás todo aquello que pudiera enfermar sus relaciones interpersonales. Y David llega al trono permitiendo que Dios sane su corazón para tener relaciones interpersonales sanas con el pueblo, con su prójimo y con su familia. Así que vamos a aprender en este programa cómo Dios puede sanar primero nuestro corazón para sanar entonces nuestras relaciones interpersonales. Vamos a abrir la Biblia en el segundo libro de Samuel y vamos a leer algunos versículos y luego vamos a contar toda la historia. Dice 2 Samuel, capítulo 2, versículo 4, y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá, y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Vamos al versículo 8. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Is-Boset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Vamos al capítulo 3, versículo 1. Hubo una larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Vamos ahora al versículo 26 del capítulo 3 de 2 Samuel. Dice allí: y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales hicieron volver desde el pozo de Sira sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto, y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Y cuando David supo después de esto, dijo: inocente soy y mi reino delante de Jehová para siempre, de la sangre de Abner, hijo de Ner. Bueno, hasta aquí nomás vamos a leer. Les voy a relatar un poquitito la historia, porque los versículos así sueltos nos pueden llegar a que perdamos toda la visión correcta y el contexto de donde queremos ir. Nuestro tema es sanando las relaciones. Saben que en la labor de consejería uno se da cuenta cómo las relaciones tóxicas y enfermas arruinan la vida de las personas. Cada vez que hacemos los cursos prematrimoniales, les decimos a los jóvenes que no están condenados a repetir los fracasos de sus padres y que pueden hacer una relación sana si permiten que Dios intervenga en su pasado, en su presente y en su futuro. Saben, si uno mira al rey Saúl, el antecesor de David, se da a dar cuenta que él marcó su reinado con relaciones tóxicas: mentira, orgullo, odio, venganza. David decidió llegar al reinado y no repetir la historia de su antecesor. Él decidió sanar sus relaciones. Y esto es todo un desafío para nosotros. Tenemos que revisar cómo nos relacionamos en casa, con nuestros padres, con nuestros hijos. Tenemos que darnos cuenta si nuestras reacciones son el fruto
de enfermedades interiores que tenemos en el alma, de pecados ocultos, de amargura, de resentimiento, y cómo desde allí necesitamos sanar el corazón con la medicina de la palabra de Dios para tener relaciones interpersonales sanas. Es todo un desafío permitir que el antibiótico de la palabra de Dios sane el corazón. Por eso dice el sabio Salomón en Proverbios 4:23, la necesidad de cuidar el corazón, de guardarlo. Saben que la Biblia habla de que la palabra de Dios es medicina para el alma. Dice el sabio Salomón en el capítulo 3 que la medicina de la palabra conforta los huesos, que sana el corazón. Claro que sí, si aplicamos la palabra de Dios, es una bendición para la vida. Este relato que hemos leído, algunos versículos salteados, nos pone en foco y en contexto de la decisión de David de sanar el corazón y las relaciones interpersonales. David es ungido rey de Judá en Hebrón. Allí él comienza a reinar, pero su general, Joab, es el que conducía sus tropas. Otro general, Abner, que era de la casa de Saúl, decide al cuarto hijo de Saúl, Is-Boset, levantarlo como rey para todo Israel. Y aquí prácticamente se levantaban dos reyes y el reino se dividía de alguna manera entre David e Is-Boset. Is-Boset era una persona incapaz de reinar. Su nombre significa hijo de la vergüenza y estaba manejado por Abner, quien quería seguir manteniendo el control y el poder de Israel. Lo cierto que los dos generales, Abner y Joab, se enfrentan en una batalla. Hemos leído en el capítulo 3 cómo la casa de David y la casa de Saúl tuvieron guerra y cómo la casa de David se fortalecía y la casa de Saúl se debilitaba, tal cual Dios lo había decidido, con Saúl en vida, diciéndole que Dios ya lo había desechado y había escogido al hijo de Isaí, a David, como rey. Lo cierto es que en un momento deciden los dos encontrarse en batalla, eligen cada uno 12 guerreros, esto está en el relato, no lo hemos leído, y es tan feroz la batalla que los 24 mueren. Luego son perseguidos todo el ejército de Abner por Joab, hay matanza, hay enfrentamiento y siguen el uno con el otro enfrentados. El odio es tan grande que mientras Abner escapaba, un hermano de Joab lo persigue, era muy rápido, y él recibe la muerte por parte de Abner. Por lo tanto, Joab, el general de David, comienza a anidar venganza. Ya cuando la casa de Saúl a través de Is-Boset va decayendo, Abner entiende que Dios había decidido levantar a David como rey, se presenta delante de David, le ofrece unificar el reino. Joab volvía de una batalla y cuando se entera, mientras Abner se va, lo vuelve a llamar, diciendo que David lo llamaba, y venga su hermano y mata a Abner. Todo esto ocurre en un contexto de relaciones, de venganza, de violencia, de enfrentamiento, y David decide tomar distancia, y David decide sanar sus relaciones y no ser partícipe de todo este contexto de relaciones enfermas. ¿Saben? Esto es un poquito lo que queremos aprender a través de este estudio, en este programa, que podemos distanciarnos de relaciones tóxicas y a través de la obra de Dios, de su palabra y del Espíritu, sanar el corazón para tener relaciones interpersonales sanas. ¿Cómo sanó el corazón y las relaciones David? Bueno, acá hay 4 prácticas bien marcadas que tomó David para no participar de toda la locura y el enfrentamiento entre Abner y Joab, entre la casa de Saúl y la casa de David, y él sintió que quería tener su corazón limpio para reinar Israel y poder construir relaciones interpersonales sanas. ¿Cuáles son estas 4 prácticas? Bueno, la letra E nos va a llevar de la mano. Número 1, necesitamos experimentar la presencia divina. Número 2, necesitamos entregar los pecados del pasado. Número 3, necesitamos esterilizar las prácticas tóxicas. Y número 4, necesitamos establecer principios bíblicos sanitarios. Vamos al primero de ellos, experimentar
la presencia divina. Esta fue la primera práctica que tomó David para no ser parte de toda esta locura que vivieron Abner y Joab. Dice 2 Samuel capítulo 5, versículo 10, y David iba engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. En medio de todo un ambiente tóxico, lleno de odios, resentimientos y venganza, David decidió experimentar la presencia de Dios como primer paso para no ser parte de toda esa atmósfera enferma. Miren, cuando uno mira la vida de otro hombre de Dios, José, encuentra muchas similitudes respecto a de experimentar la presencia de Dios como primer práctica para sanar el corazón. ¿Se acuerdan de José? Capítulo 37 del libro de Génesis. Vaya si tenía una atmósfera familiar enferma. Vaya si sus hermanos lo odiaban, le deseaban la muerte, lo aborrecían. Lo vendieron, engañaron a su padre, lo desterraron de su familia. Pero uno llega al capítulo 39 y descubre el mismo principio que encontramos en 2 Samuel capítulo 5 versículo 10 respecto de David. Dice Génesis 39 versículo 2 que Dios estaba con José y fue varón próspero. Dice 2 Samuel de David, capítulo 5, versículo 10, y David iba engrandeciéndose y Jehová de los ejércitos estaba con él. ¿Se dan cuenta las similitudes, las coincidencias? Ambos eran engrandecidos y prosperados y el secreto es que ambos tenían vivencias espirituales de la presencia de Dios. ¿Saben? Nadie puede sanar las relaciones si no sana el corazón. Miren, el mismo David escribió en el Salmo 41, versículo 4, «Sana, Señor, mi alma, porque contra ti he pecado». El salmista dice en el capítulo 19, versículo 7 del libro de Salmos, «La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma». El sabio Salomón dice en capítulo 3, versículo 8, «Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y la palabra será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos». Miren, David fue rechazado por Saúl, perseguido, odiado. Cuando llegó la hora del reinado, decidió sanar su alma. David vivió en medio del odio y la venganza de estos generales, pero tomó distancia porque experimentó la presencia del Señor. Yo no sé cómo es tu vivencia hoy, pero si tú quieres sanar tus relaciones con tu esposo, con tu papá, con tu mamá, con tus compañeros de trabajo, con los hermanos de la iglesia, si entiendes que tu vivencia es tóxica, que está marcada por manipulaciones, por amarguras, por resentimientos, la primera práctica que tenés que hacer es experimentar la presencia de Dios como lo hizo David, como lo hizo José. Aunque los entornos sean negativos, la presencia de Dios puede sanar el corazón. Tus relaciones interpersonales, ¿saben? Dice Efesios capítulo 1, versículo 6, que todos nosotros somos aceptos en el amado. Lo que queda diciendo el apóstol Pablo aquí es que cuando uno viene a Cristo como Salvador y experimenta su presencia en el cristal de Cristo, todos nosotros somos aceptos, cualquiera sea nuestra experiencia. Primer práctica, experimentar la presencia divina para sanar el corazón y estar limpio para entablar relaciones interpersonales sanas. En segundo lugar, necesitamos entregar los pecados del pasado. Es lo que hizo David. No solamente experimentó la presencia del Señor, sino que también entregó los pecados del pasado. Dice 2 Samuel capítulo 1, versículos 11 al 14, y David rasgó sus vestidos, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl. Esto ocurrió cuando se enteró de que Saúl había muerto. Ahora piensa un poquito, para David, Saúl significó una década de odio, una década de persecución, 10 años de su vida pasada en el destierro. Claro que reclamaría a la casa de Saúl por este pasado cuando llegaría al reinado, hubiéramos pensado muchos de nosotros. Claro que David festejaría el fin de su persecución. Claro que David podría decir, por fin ahora voy a tomar venganza de todo lo malo que me hizo Saúl. ¿Saben? Todo lo contrario. David llegó al reinado y entregó
todo su pasado al Señor. Dice 1 Pedro, encomienda la causa al que juzga justamente. Pablo lo expresa en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 13, hablando de su pasado. Él dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, y sin embargo, por la misericordia y la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Saben? Cuando uno quiere entablar hacia el futuro relaciones interpersonales sanas, tiene que entregar el pasado, los recuerdos que lastiman, las heridas de la vida, las amarguras contra personas. Mientras la tengamos anidada en el corazón, no podemos entablar relaciones sanas. Lo hablamos en los cursos prematrimoniales. Hay que dejar el pasado a los pies de la cruz y hay que dejar que Cristo nos ayude a construir relaciones sanas. Quitar todos esos patrones de conducta pecaminosos, de manipulación, de resentimiento, de rencor y construir relaciones sanas. Hay que entregar el pasado, hay que olvidarlo para siempre. Tengo que preguntarte en este tiempo, ¿qué resentimiento, amargura, dolor, rebeldía debemos entregar del pasado y pedirle al Señor que sane el corazón? Recuerdo una mamá en uno de los estados de mi país, que después de las reuniones se acercó y me dijo, mire, hay algo de mi pasado que necesito entregarlo a los pies del Señor. Cuando yo era soltera, quedé embarazada y mi madre me obligó a abortar. Crucé a otra provincia y no quise abortar. Y cuando mi bebé nació, lo entregué. Volví a mi provincia, conocí al Señor como Salvador, conocí a mi esposo, hemos tenido 3 hijos. Pero siempre tengo en mi conciencia ese hijo invisible que entregué. Yo le dije, querida mía, tenés que entregar todo eso a los pies del Señor. Tenés que ir allí y dejar que la sangre de Cristo, como dice Hebreos capítulo 9, versículo 14, limpie tu conciencia de obras muertas, aquellas que están en el pasado, aquellas que nos culpas, dice el autor a los Hebreos, para que podamos servir al Dios vivo. Este es un tiempo donde tenemos que entregar todo aquello del pasado que nos lastima, que nos lleva de culpa, de resentimiento, entregarlo a los pies de la cruz, como hizo David. Entregó el pasado de Saúl para tener relaciones sanas. Primero tenemos que experimentar la presencia del Señor. Segundo, tenemos que entregar los pecados del pasado. Tercero, tenemos que esterilizar las prácticas tóxicas. Segunda Samuel capítulo 3 versículo 28 dice, y cuando David supo de la venganza de Joab, de su hermano Asael, matando a Abner, dijo, inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner. ¿Qué hizo David? No quiso participar de una práctica tóxica como fue la venganza de su general Joab, matando a Abner. ¿Qué hizo David? Tomó distancia y esterilizó esa práctica diciendo, nosotros no tenemos nada que ver con esto. Nosotros no participamos de esto. La Escritura nos dice, no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanla. Es que este es otro secreto, otra práctica para tener relaciones sanas interpersonales. Esterilizar las prácticas tóxicas de personas que están alrededor nuestro y nos impulsan a actuar de una manera en la cual deshonramos a Dios y ensuciamos, enfermamos nuestras relaciones. Claro, ya había puesto distancia cuando en la cueva de Engadi decidió no vengarse, aunque su grupo de soldados le decía, Dios ha entregado a Saúl en sus manos. También puso distancia frente a la posible malicia de festejar la muerte de Saúl. También puso distancia frente a la violencia de Joab y Abner. También puso distancia frente a la venganza de Jehová. Claro, nuestra carne es débil. Si no ponemos distancia a todas estas cosas, aunque la carne es débil, el espíritu puede estar dispuesto. El mismo Señor Jesucristo en Mateo 26:41 lo dijo. Hay que poner límites. Es sanitario poner límites a personas, lugares y prácticas que enferman nuestro corazón y terminan enfermando nuestras relaciones interpersonales. Recuerdo un matrimonio con el cual solíamos cenar con mi esposa Esther. Cada vez que venían a cenar a casa, sus charlas eran continuas murmuraciones,
críticas a las personas, críticas a los pastores, críticas a los hermanos de la iglesia, críticas a su propia familia, se iban y nosotros sentíamos que nuestros corazones quedaban enfermos por todo lo que nos habían dicho. Decidimos poner límites. Sentimos que esas prácticas iban en contra de todo lo que habíamos establecido en casa, así que tomamos distancias. Miren, las murmuraciones siempre son pecado, siempre enturbian nuestras relaciones. Cuando la murmuración es sobre un hecho falso, se convierte en una calumnia y es pecado, como dice el Salmo 101:5. Cuando la murmuración es sobre un hecho verdadero, entonces se llama chisme y es condenado por Proverbios capítulo 26, versículo 20. Un autor dijo: el único músculo que se necesita para quebrantar la dignidad de alguien está escondido dentro de nuestra boca. ¿Saben? Las relaciones interpersonales se enferman, lastiman la comunión, destruyen la obra. Necesitamos identificar las prácticas tóxicas y quitarlas de nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 4: quítense de vosotros toda amargura, ira, enojo, malicia. El verbo quitar tiene un énfasis que dice: quítenla de su vida. Y tengo que preguntarte en este tiempo, ¿qué práctica tóxica has sido partícipe y necesitas quitarla de tu vida? Tal vez sea la práctica de criticar, de murmurar, de ser malo con otras personas, de agredir, de permitir que la amargura ensucie tu alma y contamine a los demás hermanos. Hoy es un tiempo para sanar tu corazón, esterilizando las prácticas tóxicas. Así que en primer lugar dijimos, David experimentó la presencia divina y esto sanó su corazón. En segundo lugar, David entregó los pecados del pasado y esto limpió su alma para relacionarse en forma sana. En tercer lugar, esterilizó todas las prácticas tóxicas que le rodeaban para sentirse él en plena libertad, para tener relaciones sanas con sus semejantes. Pero en cuarto lugar, David estableció principios sanitarios con los cuales iba a regir su conducta y sus relaciones interpersonales. Capítulo 3, versículo 39, él dice: Jehová dé el pago al que mal hace. Frente a la venganza de Jehová, respetó un principio sanitario, priorizó a Dios y su justicia. Y establecer ese principio le dio a él libertad para relacionarse con las personas. Yo tengo que preguntarte, ¿cuáles son los principios bíblicos que regulan nuestras relaciones como esposos, como novios, como hermanos en la fe, como compañeros de milicia? Saben, muchas veces Satanás es tan astuto que infecta nuestro corazón y nuestras relaciones y levanta disensiones y divisiones que terminan destruyendo la iglesia. Bueno, hay que establecer principios sanitarios. Permítanme darle rápidamente un decálogo de ellos. El primero: ore antes de hablar, para ser guiado por el Espíritu Santo. Dice Proverbios capítulo 15, versículo 13, la palabra a su tiempo, cuán buena es. Ore antes de hablar. Aprendamos a decir las cosas bien. En segundo lugar, dice Proverbios capítulo 25, versículo 11, la palabra dicha como conviene es como manzanas de oro con figura de plata. Tercero, nunca se relacione con ira ni prejuicio con las personas. Dice Proverbios capítulo 15, versículo 18, el hombre iracundo promueve contiendas, pero el que se tarda en airarse apacigua la rencilla. Cuarto, haga todo con amor. Dice 1 Corintios 16, 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Vaya si esto se aplica a nuestras relaciones interpersonales. Quinto principio sanitario para las relaciones interpersonales sanas: busque siempre bendecir. Dice Proverbios capítulo 15, versículo 30, la luz de los ojos alegra el corazón y la buena nueva conforta los huesos. Pedro agrega este concepto en su carta, en su primera carta, capítulo 3, versículo 8, no devolvamos mal por mal, sino bendición en lugar de maldición. Sexto, escuchemos antes de hablar. Miremos a los ojos, mostremos interés.
Dice Proverbios 28:13, el que contesta sin escuchar le es fatuidad y oprobio. Séptimo, practique la confesión mutua. Esto es sanitario para las relaciones. Santiago dice en capítulo 5, versículo 16, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Periódicamente, confesémonos unos a otros. Esto es sanitario para las relaciones. Octavo, proponga en su corazón no murmurar. Arregle sus diferencias bíblicamente. Mateo capítulo 18 es una regla maravillosa para tener sanas las relaciones. Noveno, perdone siempre con el perdón divino. Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Nada es más sanitario para las relaciones interpersonales que el perdón divino. Y décimo, mantenga fresca su comunión con Dios. Esto me capacita para renovar las relaciones interpersonales diariamente. Quien tiene una buena relación con Dios está capacitado para tener buena relación con su semejante. Quisiera concluir recordando las 4 prácticas que sanan el corazón. Experimentemos la presencia de Dios. Si usted está lejos de Dios, vuelva en este tiempo al Señor. Volviendo al Señor, puede volver a la gente con la cual está lejos. Entreguemos los pecados del pasado. No vale la pena seguir viviendo así. Traigámoslos a los pies de la cruz. La sangre de Cristo tiene poder para sanar el alma. Esterilicemos las prácticas tóxicas. Quitemos todo aquello que ha enredado y ensuciado nuestro corazón y empecemos a tener prácticas sanas. Y finalmente establezcamos principios sanitarios, bíblicos, para poder tener relaciones sanas. Pero ¿sabe? Nadie puede tener una relación sana si primero no abre su corazón para tener comunión con Dios. Y la primera oración que un ser humano tiene que hacer es de reconocer la obra de Jesucristo en la cruz por todos nosotros. La primera oración que tenemos que hacer a Dios es pedirle perdón por nuestros pecados, reconocer que sin Él no podemos vivir sanamente, reconocer que si la muerte nos sorprende, vamos a ir al infierno, pero confiar que la obra de Cristo en la cruz y su resurrección nos pueden dar una nueva vida. Así que quiero invitarte allí donde estés, que puedas orar conmigo y puedas entregar tu corazón a Jesús si nunca lo has hecho, para empezar a tener una relación con Dios. Dile así, allí donde estás: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te pido perdón por todos mis pecados. Señor, creo que moriste en la cruz por mí y te acepto como mi Salvador personal. Señor, limpia mi corazón, sana mi alma, dame la vida eterna. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.